Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del tema de límites al infinito considerando las asíntotas horizontales. Se ha visto con anterioridad que existen límites infinitos y asíntotas verticales y consideramos lo siguiente, que en esta ocasión aproximamos x a un número y nos damos cuenta que los valores de y se empiezan a incrementar cada vez más, es decir, siguen creciendo hasta el infinito. En esta parte del tema lo que vamos a considerar es que vamos a hacer que x sea lo más grande posible y vamos a observar qué ocurre con la variable y o f de x. Tenemos la siguiente función, f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 1. Y vamos a ver qué sucede cuando el valor de x se comienza a incrementar cada vez más. En la tabla que tenemos en la izquierda se han propuesto una serie de valores para x y los resultados que se obtienen al sustituir x en esta función. Por ejemplo, si sustituimos x igual a 0 en esta función, tendríamos como resultado un menos 1. Si sustituimos un 1 positivo o un 1 negativo, dado que x está elevado al cuadrado en los dos casos, el resultado sería el mismo y sería 0. Si sustituimos 2 sería 0.6, para 3 sería 0.8, etcétera, etcétera. Y nótese que mientras incrementamos el valor de x cada vez más en magnitud, ¿qué sucede con f de x? Que empieza a aparecer una tendencia de acercarse lo más posible a 1. Por ejemplo, aquí, cuando x es igual a 1000, tenemos 0.9999998. Y podemos incrementar el valor de x lo más posible, 10.000, 100.000, 1.000.000, y vamos a seguir teniendo un resultado de f de x lo más cercano posible a 1, pero sin llegar a igualarlo. Es decir, tenemos ahí una especie de barrera o franja o margen que no podemos cruzar. Si lo vemos gráficamente, el comportamiento de esa función sería este. La línea azul representa a la función y esa línea rosa que se ha planteado aquí es el valor al cual la función no puede alcanzar a tocar. Nótese que aquí, si empezamos a incrementar los valores de x cada vez más, nunca alcanzamos a tocar realmente esa línea rosa, esa línea límite o esa barrera. Al igual para valores de x negativos. Recordemos que estamos trabajando con magnitudes lo más grandes posibles, como en estos casos, pero que no podemos aún así pasar de esa línea. Esa línea rosa se le conoce como asíntota horizontal. Asíntota debido a que es el nombre que reciben todas esas líneas o barreras que las funciones no pueden alcanzar a tocar o que se mantienen cercanas a ellas. Y horizontal porque es una línea horizontal. Ahora notemos qué sucede. Conforme x crece más y más, los valores de f de x se aproximan cada vez más a 1. De hecho, podemos escribir esta situación de esta manera. El límite de esa función cuando x tiende a infinito, es decir, cuando se incrementa lo más posible, es igual a 1. La notación que se utiliza es que el límite de la función cuando x tiende a infinito es igual a L, en donde L es el valor al que se acerca la función cuando x tiende a infinito, es decir, que se hace cada vez más grande. La definición como tal establece CAF una función definida sobre un intervalo desde a hasta infinito, abierto. Entonces el límite de la función cuando x tiende a infinito sería igual a L. Eso significa que los valores de f de x o de la función se aproximan arbitrariamente a L tanto como se desee, siempre y cuando se elija un valor de x suficientemente grande. En este caso se representa como que x tiende a infinito. También se puede escribir de esta manera. El límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a L. O también se puede escribir así. F de x tiende a L conforme x tiende a infinito. Que básicamente representa que la función tiende a cierto valor L conforme x tiende a infinito. O se incrementa cada vez más. Aquí tenemos 3 ejemplos de asíntotas horizontales. Veamos qué sucede en cada una de ellas. En la primera, tenemos una asíntota horizontal en el punto y igual a L, o sea que cruza el eje y en el punto L, y tenemos esta función.
Nótese que aquí sí cruza la función a la asíntota, pero conforme comenzamos a incrementar el valor de x cada vez más, llega un punto en el que la función jamás vuelve a tocar esa línea. Digamos que es una barrera que no vuelve a tocar, es decir, es una asíntota horizontal. Tenemos también el caso de la segunda imagen, en la que la función comienza a incrementar sus valores de x cada vez más y la barrera que no puede cruzar se encuentra por debajo de la función, o sea, la asíntota horizontal está por debajo de la función. Y un tercer caso que quizá de pronto puede llegar a generar un poco de confusión es el que se presenta aquí, en el que la función cruza varias veces la asíntota horizontal. Pero si nos damos cuenta con mucho detalle, mientras se incrementa el valor de x, estas oscilaciones que presenta la función son cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque se está acercando cada vez más a esa línea, a esa asíntota horizontal. Son los tres casos que se pueden presentar cuando x tiende a infinito. De manera que ese es el comportamiento que tiene una asíntota horizontal. También puede presentarse el caso del límite de la función cuando x tiende a menos infinito. De manera que podemos tener también una función en la que al colocar valores de x cada vez más pequeños y más pequeños, se presenta una asíntota horizontal, es decir, una línea que la función no puede alcanzar, o es una línea a la cual la función tiende y se mantiene cercana a ella. En ese caso se presenta esta definición. F es una función definida sobre un intervalo de menos infinito hasta un punto A abierto. Entonces el límite de la función cuando x tiende a infinito negativo sería igual a L, que básicamente tiene las mismas propiedades que la primera definición, solamente que ahora es con valores que tienden a ser cada vez más pequeños. Recordemos que infinito o menos infinito no representan un número como tal, sino que solamente es una expresión del comportamiento que se está dando en la función para poder evaluarlo. Entonces, la recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si se cumple una de estas dos condiciones: que el límite de la función tiende a un valor L cuando x tiende a infinito, o que el límite de la función tiende a L cuando x tiende a infinito negativo. Por ejemplo, el caso de la curva que se ilustra con esta función, el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 1. Esto quiere decir que la asíntota horizontal es aquella en donde la recta es y igual a 1, debido a que esta es el resultado del límite. Este 1 que tenemos como resultado del límite implica que y igual a 1 es la asíntota horizontal. Ahora existen funciones que presentan más de una asíntota horizontal. Por ejemplo, la función y igual a tangente inversa de x, que se presenta en esta figura. Cuando el límite de esa función se evalúa cuando x tiende a infinito negativo, se genera menos pi sobre 2. Cuando la función que tenemos en azul tiene valores de x cada vez más pequeños, se acerca lo más posible a y igual a menos pi sobre 2, pero nunca alcanza a tocar esa recta. Y también cuando se evalúa cuando x tiende a infinito positivo, esa misma función se obtiene pi sobre 2. Es decir, cuando empezamos a incrementar cada vez más los valores de x, se acerca a pi sobre 2, esta recta de aquí, pero nunca alcanza a tocar. Eso quiere decir que las rectas y igual a menos pi sobre 2 y y igual a pi sobre 2 son asíntotas horizontales, debido a que la función se mantiene restringida entre esas dos líneas, o que nunca alcanza a tocar esos dos valores. Veamos un ejemplo de asíntotas que se presentan en una función. El ejemplo dice que encontremos los límites infinitos, los límites en el infinito y las asíntotas para la función f, cuya gráfica se muestra en la figura 5. Esta función está dada por estas curvas en color rosa. Vamos a considerar aquí que esta función se extiende hacia la izquierda hasta el infinito, y en este punto se extiende hasta la derecha hasta el infinito. De manera que observemos los puntos en los que hay discontinuidades o que parece que existen límites que la función no puede tocar. El primero que podemos identificar es cuando x
tiende a -1, es decir, en este punto de aquí. Nótese que la función, ¿qué es lo que hace? Notemos que la función en esta línea, cuando x es igual a -1, del lado izquierdo comienza a crecer infinitamente y del lado derecho también comienza a crecer infinitamente, pero esas dos líneas nunca se van a tocar. Si extendiéramos la gráfica nos veríamos que nunca se tocan. Esto ocurre cuando existe una asíntota vertical. Recordemos que una asíntota vertical se presenta cuando al sustituir un valor de x en la función, esta función se indefine. Por lo tanto, cuando x tiende a -1, se presenta esta situación. El límite de la función cuando x tiende a -1 sería infinito positivo, porque las dos partes de la función se incrementan considerablemente hasta el infinito. Ahora, la función se hace negativo en magnitud cuando x tiende a 2 por la izquierda. Veamos, cuando x tiende a 2 por la izquierda, aquí está x igual a 2 en la función. La función del lado izquierdo comienza a disminuir hasta menos infinito, pero del lado derecho comienza a incrementarse este infinito positivo. Podríamos decir que aquí donde x es igual a 2 hay una recta que la función no puede tocar. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda sería menos infinito, porque comienza a decrementarse cada vez más. Y el límite de la función cuando x tiende a 2 pero por la derecha sería infinito positivo, porque se incrementa hasta el infinito. Entonces tenemos otra asíntota vertical cuando x es igual a 2. Hasta el momento tenemos entonces dos asíntotas verticales, cuando x es igual a -1 y cuando x es igual a 2, que sería esta recta de aquí y esta recta de aquí. Ahora, cuando x es muy grande, si notamos en la función aquí, cuando empezamos a incrementar los valores de x cada vez más y más, notemos que la función parece que llega a un límite en esta línea de aquí, que corresponde a y igual a 4. Entonces podríamos decir que el límite de la función cuando x tiende a infinito, o que comienza a incrementarse cada vez más, sería igual a 4, esta línea que tenemos aquí. Pero por el lado izquierdo, cuando la función toma valores de x cada vez más pequeños, aquí parece presentarse otro límite u otra barrera, pero cuando y es igual a 2, es decir, esta línea de aquí, y se comienza a extender hasta el infinito negativo. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito sería 2. Eso quiere decir que tenemos dos asíntotas horizontales, una cuando y es igual a 4 y otra cuando y es igual a 2. Por lo tanto, esta función presenta 4 asíntotas, dos verticales en x igual a -1 y x igual a 2, y dos horizontales cuando y vale 4 y cuando y es igual a 2. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo dice que evaluemos el límite de esta función cuando x tiende a infinito e indicar cuáles propiedades de los límites se utilizaron en cada paso. Vamos a ver aquí el siguiente comportamiento de esta función. Estamos considerando que vamos a darle valores a x cada vez tan más grandes para determinar si existe una asíntota en esta función. Ahora, cuando x es muy grande, tanto el numerador como el denominador son muy grandes, debido a las potencias que se están presentando aquí. Así que no es tan evidente qué es lo que pasa al hacer la división. Lo que se hace en estos casos en los que se presenta x que tiende a infinito para evaluarlo en una función es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es identificar el máximo grado de la función en el denominador. Es decir, de esta función vamos al denominador y x, su máximo grado sería 2, por lo tanto x cuadrada es el término que nos va a interesar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a dividir cada uno de los términos de la función entre esa x cuadrada, de manera que esta función se va a convertir en esto: todo el numerador entre x cuadrada y todo el denominador entre x cuadrada. Y vamos a hacer la división recordando que cuando tenemos un polinomio entre un solo término, el término afecta a cada uno de los términos del polinomio. Entonces tendremos 3x cuadrada entre x cuadrada
x cuadrada se va con x cuadrada y me queda nada más el 3. Menos x entre x cuadrada me va a quedar 1 sobre x, porque aquí tengo x a la 1 y aquí tengo x a la 2, me quedaría 1 sobre x. Menos 2 entre x cuadrada me quedaría menos 2 entre x cuadrada. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. 5x cuadrada entre x cuadrada me queda 5. 4x entre x cuadrada me queda 4 sobre x. Y 1 sobre x cuadrada me queda 1 sobre x cuadrada. Respetando los signos. Aquí son los negativos, negativos. Y aquí son positivos, quedan positivos. Y ahora vamos a aplicar el límite. El límite cuando x tiende a infinito, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, recordemos las propiedades de los límites. Entonces tendremos que el límite aplica a cada uno de los términos, tanto en el numerador como en el denominador, y me quedaría esta expresión: el límite de 3 menos el límite de 1 sobre x menos 2 veces el límite de 1 sobre x cuadrada. Recordemos que como el 2 es una constante, puede sacarse de el límite. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. Entonces, consideremos que como x tiende a infinito o es un número tan grande, si yo pongo 1 entre un número tan grande, vamos a decir 10.000 millones o 100.000 millones, el resultado va a ser un número tan pequeño que se puede considerar como 0. Entonces, básicamente, todos los términos que queden divididos entre x, después de simplificar lo que sea posible, se convertirán en 0. El límite de 3, como es una constante, queda la misma constante, 3. Y aquí el límite de 1 sobre x quedaría 1 sobre infinito, que básicamente es 0. Menos 2 veces el límite de 1 sobre infinito al cuadrado, 0. Sobre el límite de 5, que es una constante, 5. El límite de 1 sobre x me queda 0, por 4, 0. Y el límite de 1 sobre x cuadrada, que me quedaría 0. Entonces al final me queda 3 quintos. Quiere decir que el límite de esa función cuando x tiende a infinito será 3 quintos. Y ocurre lo mismo cuando se considera el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Si nosotros hacemos la gráfica de la función, 3 quintos es el equivalente a y igual a 0.6, que sería esta línea rosa, y vemos como la función, tanto para cuando x tiende a menos infinito como para cuando x tiende a infinito, se mantiene al margen de esa línea. En este caso se aproxima lo más posible de esta forma, y en el caso de la izquierda se aproxima lo más posible acercándose a ella, pero nunca tocan ese valor. Por lo tanto es una asíntota horizontal. Vamos a ver otro ejemplo relacionado con asíntotas horizontales y verticales para la siguiente función: f de x igual a la raíz de 2x cuadrada más 1 entre 3x menos 5. Lo primero que vamos a hacer es considerar si existe una asíntota horizontal. Por lo tanto, vamos a identificar en el denominador el máximo grado que tiene x, que sería x a la 1 o x lineal. Por lo tanto, vamos a dividir todos los términos de la función entre x, de manera que para el denominador tendríamos 3x entre x, que quedaría 3, menos 5 entre x, que quedaría menos 5 sobre x. Ahora, en el caso del numerador, notemos que tenemos una raíz. Si yo tengo que dividir cada término que se encuentra dentro de la raíz entre x, eso implica que debo de introducir ese valor de x en la raíz. Para que yo pueda hacer eso, debo recordar que la raíz de x cuadrada es el equivalente a x. Por lo tanto, cuando introducimos esa x que voy a dividir dentro de una raíz cuadrada, lo que se hace es dividir realmente entre x cuadrada. Es decir, va a depender si tengo una raíz y el grado que tenga esa raíz. Si tuviera una raíz cúbica, tendría que dividir los términos entre x cúbica. Si tuviera una raíz cuarta, sería x cuarta, etcétera, etcétera. Si aquí tuviera una x cuadrada, cuando yo la ingrese a la raíz, voy a tener que poner x cuadrada al cuadrado, es decir, x cuarta, y entonces cada uno de los términos dentro de la raíz quedaría dividido entre x cuarta. Pero para este particular caso vamos a considerar que el término es x, por lo tanto, cuando divida los términos dentro de la raíz se dividen entre x cuadrada, es decir, el cuadrado del término identificado. De manera que 2x cuadrada entre x cuadrada me queda 2,
y 1 entre x cuadrada y me queda 1 sobre x cuadrada. Vamos a aplicar los límites. El límite cuando x tiende a infinito de la raíz entre el límite cuando x tiende a infinito de el denominador. Notemos lo siguiente. El límite va a ingresar a la raíz, de manera que voy a tener el límite de 2 más el límite de 1 sobre x cuadrada, y en el denominador el límite de 3 menos el límite de 5 sobre x, que también se convierte en menos 5 por el límite de 1 sobre x, debido a que como esto es una constante, puedo sacarlo del límite. El límite de 2 sería 2, porque es el límite de una constante, más el límite de 1 sobre x cuadrada cuando x tiende a infinito. Recordemos que todo lo que quede dividido entre x después de simplificar se convierte en 0, debido a que 1 sobre infinito es un número tan pequeño que tiende a 0. Entre el límite de 3 sería 3, menos 5 veces el límite de 1 sobre x, que esto sería 0 por 5, se convierte esto en 0, y entonces me va a quedar la raíz de 2 entre 3. Este es el valor del límite de esa función cuando x tiende a infinito. Por lo tanto, la recta y igual a raíz de 2 sobre 3 es una asíntota horizontal de la gráfica o de esa función. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se calcule el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Y aquí hay una consideración más que debe de hacerse. Recordemos que consideramos que la raíz de x cuadrada es igual a x para ingresar el término identificado a la raíz y hacer las divisiones. Cuando tenemos x que tiende a menos infinito, vamos a tener que considerar menos x, debido a que estamos considerando valores de x que tienden a infinito negativo, cada vez más pequeños. Por lo tanto, cuando hagamos la división con la raíz, vamos a tener que poner un menos, debido a que tenemos 1 sobre x que va a multiplicar a la raíz, es decir, la raíz entre x. Pero que para poder ingresar a x necesitamos ponerla como la raíz de x cuadrada para poder ingresar a la raíz, y quedaría como un menos debido a que tenemos menos infinito. Por lo tanto, cuando hagamos la división tendríamos menos la raíz de 2x cuadrada sobre x cuadrada, me queda 2, y básicamente sería el mismo procedimiento que el anterior, solamente que tenemos un menos en la raíz debido a que ahora estamos evaluando x cuando tiende a menos infinito. De manera que cuando hagamos el límite tendremos límite de 2 que sería 2, el límite de 1 sobre x cuadrada sería 0, y el límite de 3 que es 3 menos el límite de esto que sería 0. Por lo tanto voy a tener menos raíz de 2 sobre 3. Por lo tanto la recta y igual a menos 2 menos raíz de 2 sobre 3 también es una asíntota horizontal de esa función. Ahora nos faltan las asíntotas verticales. ¿Cuándo ocurre una asíntota vertical? Esta ocurre cuando el denominador se convierte en 0, por lo tanto se indefine la función. ¿Cuándo es que 3x menos 5 se convierte en 0? Esto lo encontraríamos igualando 3x menos 5 igual a 0, despejando x, y esto nos dará que x sería igual a 5 tercios. Por lo tanto, cuando la función se acerca a un valor de x de 5 tercios, se indefine. Necesitamos revisar qué pasa tanto por la izquierda o por la derecha. De manera que el límite de esta función cuando x tiende a 5 tercios por la derecha sería infinito positivo. Esto lo podemos identificar simplemente sustituyendo un valor un poco más grande que 5 tercios en la función para evaluar su comportamiento. Y vamos a evaluar cuando x tiende a 5 tercios por la izquierda lo mismo. Esto nos dará menos infinito. Básicamente lo que estamos haciendo es evaluar un valor un poco más grande que 5 tercios en la función, identificando los signos. Por ejemplo, si yo sustituyo un valor un poco más grande de 5 tercios aquí en la raíz, me quedaría un valor positivo a final de cuentas, es decir, 2 veces un valor más pequeño, más grande de 5 tercios al cuadrado más 1, y luego la raíz me queda un valor positivo. Entre 3x menos 5, al sustituir un valor más grande de 5 tercios me queda positivo, entonces positivo entre positivo me queda una raíz, un infinito positivo. Y en el caso de un valor más pequeño de 5 tercios, esto me va a quedar positivo, pero este me va a quedar negativo, entonces me queda más entre menos, me queda menos infinito. Es la manera en la que se evalúa una asíntota vertical. Se encuentra el valor de x,
Después se evalúa por izquierda y por derecha. Cuando se evalúa, se identifican los signos que quedan en la función, es decir, en este caso de un valor más grande de 5/3 se coloca los valores aquí en x, me va a quedar aquí positivo, más entre más me queda más, infinito positivo. Si evalúo un valor más pequeño de 5/3 me quedaría este positivo, pero esto me queda negativo. Entonces más entre menos me queda menos, infinito. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente tenemos tres asíntotas, dos horizontales y una vertical cuando x es igual a 5/3. Para graficar una función de esta forma, sin tener que darle valores a la función, lo que se hace es primero identificar las asíntotas, se dibujan como tal, y igual a raíz de 2/3, es esta recta que pasa por aquí, y luego y igual a menos 2 raíz de 2/3, me queda esta recta de aquí, y luego grafico cuando x es igual a 5/3, que sería esta recta vertical. Entonces identifiquemos qué pasa con la función cuando x se acerca a 5/3 por la derecha, es infinito positivo. Por lo tanto, lo que hace la función es que, como estas dos rectas no las puede tocar, y para poder incrementarse este infinito tendría que quedar en esta parte de aquí, es decir, venir por aquí e incrementarse este infinito. ¿Por qué no puede quedar aquí? Porque si yo la pongo aquí, va a incrementarse este infinito y va a pegar con esta barrera, no puede tocarla. Aquí tampoco. Si pasara por aquí, empieza a incrementarse y no puede pasar esta línea. Entonces la única manera sería que cuando se acerca por la derecha 5/3 tiene que estar en esta parte para que pueda llegar a incrementarse este infinito. En el caso de 5/3 por la izquierda, la función tiene un comportamiento peculiar, y es que hace esto y luego comienza a disminuir hasta menos infinito. Podemos pensar, ¿por qué cruza la función por aquí? Porque recordemos que esta asíntota ocurre cuando x tiende a menos infinito. Entonces la asíntota se presenta, pero cuando la función presenta valores de x cada vez más pequeños hacia la izquierda, o sea, por acá. Aquí sí es posible que cruce para poder llegar a menos infinito. Y ese sería el bosquejo de la función.